hacer. Esto no nos puede pasar. Yo no voy a creer que lo nuestro va a terminar. Yo soy tan feliz contigo y con todos mis amigos. Tanto que contar, y si vos no estás, es tan diferente. Contigo nada es igual. Si somos tantos tus amigos, y si vos ya no es lo mismo. Se refiere al ingeniero Pujol. Ingeniero Pujol. Lo conocí siendo su alumno primero, cuando ingresé, después fui su auxiliar al siguiente año. Justamente con él había hablado para ingresar como auxiliar. Y fue él el que me apoyó realmente para incorporarme como auxiliar de enseñanza. Casi todos aquellos que han pasado por la FIUNA entre los años 40 al 80 de seguro guardan el nombre de quien no solo fue un gran profesor, sino también una increíble persona, el ingeniero Víctor Francisco Pujol Letich. Lo conocí al ingeniero Pujol como uno de los grandes profesores de nuestra querida Facultad de Ingeniería. En aquel momento era Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, todavía en la década del 70. Específicamente allá por el año 1976, yo me estaba preparando para rendir el examen de ingreso a la Facultad de Ingeniería y me hablaron de un prominente profesor, uno de los profesores más destacados de la facultad. Entonces mi padre me consiguió una entrevista para que me expliquen qué significaba hacer ingeniería, y tuve el inmenso honor de ser recibido por el profesor Francisco Pujol en aquella oportunidad. Conversamos unos pocos minutos y enseguida fue una luz y no necesité más que unas pocas palabras para decidir que definitivamente ingeniería iba a ser mi carrera. Bueno, realmente tratar de explicar en palabras lo que representa el profesor Pujol es difícil, ¿verdad? Honestidad a toda prueba, amor a la justicia a toda prueba, laboriosidad y otras secundarias. Lo característico de él era la responsabilidad, la puntualidad y por sobre todo lo justo que era en las calificaciones. Y el trato muy particular que le daba a cada alumno, dado que él, desde el primer día que él pedía se llamara a la lista, él ya tenía grabado los nombres de cada uno de nosotros. Recuerdo bien, nos íbamos caminando y nos encontramos con lo que fue su alumno. Y lo saluda cortésmente este señor y le dice: yo fui su alumno en Ciencias Económicas, tal vez usted no me recuerde. ¿Cómo que no? Usted le llamó por el nombre y usted nació el 29 de febrero. Y eso realmente a mí me llamó la atención, a pesar de que ya conocía su característica. Le dije: profesor, yo entiendo que usted recuerde su nombre, su apellido, que ya me llama la atención porque en la Facultad de Ciencias Económicas tiene más alumnos que lo que tiene en Ingeniería. Ahora, la fecha de nacimiento ya es, me parece, fuera de serie. Y él me dijo: no, este fue casual porque me fijé y me llamó la atención que haya nacido el 29 de febrero. No sé realmente si él nos recordaba de cada uno hasta la fecha de nacimiento, ¿verdad? Porque era en ese sentido una memoria fuera de serie. Las clases comenzaban a las 7, de 7 a 9 y no paraba un minuto de dar clase, ¿verdad? Y el silencio era total, no volaba una mosca cuando él explicaba. O sea, el desarrollo de la clase realmente dejaba mucho a cargo del alumno. O sea, el alumno pasaba a desarrollar y el alumno sabía eso. Entonces uno venía preparado. El primero dejaba que él trate por sí solo de desplayarse y contestar la pregunta que él hacía, ¿verdad? Y en caso de que el alumno veía que tenía problemas o que no había preparado, entonces ahí estaba frito, porque ya te mandaba directo
a sentarte de vuelta, y eso para uno era lo peor que podía ocurrir, ¿verdad? Trágame tierra, más o menos, cuando uno no preparó y salió sorteado para pasar al frente, ¿verdad? Porque uno cualquiera se le pasaba a la pizarra. Y ese comportamiento también él recordaba. No olvido que un caso en geometría, un alumno le dijo, ¿cómo usted no me hizo en el examen este ejercicio, siendo que usted fue el que demostró en el aula? Entonces ese tipo tenía una memoria realmente, tenía seguramente su sistema para recordar, pero una memoria privilegiada en ese sentido. Nombre, apellido de cada uno y qué observó él en el examen en cuanto a comportamiento. Nosotros sabíamos ya los teoremas que él iba a dar en las clases, entonces nosotros ya lo preparábamos, ¿verdad? Y recuerdo que una vez nosotros teníamos dos compañeros que eran hermanos, una Berta Cabral y Enrique Cabral, que eran compañeros de nuestro primer curso de la facultad. Y el profesor estaba explicando algo, ¿verdad? Y de repente sale y le pide, Cabral pasa el pizarrón, le dice, ¿verdad? Y como evidentemente él le había mirado a Enrique, ¿verdad? Enrique sale y le dice, ¿cuál de los Cabral, profesor? Le dice, porque él no había preparado la lección, ¿verdad? Entonces el profesor Pujol sale y le dice, el señor Cabral, le dice, ¿verdad? Y evidentemente pasa, y como él no preparó, entonces fue un papelón para él, ¿verdad? El profesor imponía el respeto por la manera como él, de hecho, se comportaba, él lo trataba uno muy respetuosamente. Y en cuanto a puntualidad, era un ejemplo, no importaba si había lluvia, sol, frío, él estaba antes en el aula. O sea, realmente en la puerta del aula, él entraba en la hora exacta para comenzar y ahí se iniciaba la clase. Él no decía nada, solamente le mandaba de vuelta a su asiento, ¿verdad? Y preguntaba a ver quién puede ayudarle al compañero, ¿verdad? Y eso era lapidario para la gente, era lo peor que podía ocurrir, ¿verdad? Y había veces cuando, por ejemplo, hacía pasar a varios y la mayoría no había preparado, de los que pasaron allá, entonces ahí él se ponía nervioso, ¿verdad? Entonces ya tosía, era una tos nerviosa, ¿verdad? O sea que él se sentía como que él no había motivado lo suficiente al alumno como para que él se hubiese preparado en forma, ¿verdad? Porque todo el mundo sabía qué es lo que él iba a dar en la clase que venía, ¿verdad? Porque él en la próxima clase estudiar hasta tal teorema, decía, entonces uno, ¿verdad? Ya lo tenía que traer leído, ¿verdad? Pero eso era algo normal en su clase, ¿verdad? Recuerdo un caso como era el alumno el que hacía las demostraciones de los teoremas. Un alumno estaba haciendo la demostración y se percató que dos de los que estaban en el aula no prestaban atención. Entonces él se vuelve así como si nada y le dice, ¿qué opina por nombre y apellido usted de lo que está haciendo el compañero? Y el otro quedó de hecho mudo porque no estaba acompañando, ¿verdad? Y bueno, inmediatamente le pregunta al otro, ¿y usted? Entonces ninguno de los dos pudo decir absolutamente nada, efectivamente no estaban atendiendo. Y les dijo él, sepan ustedes que estos que no prestan atención a la clase que se desarrolla van a ser considerados un puntaje inferior a lo que obtienen en el examen. En un bar, allá sobre Colón y General Díaz, estábamos a las 6 de la mañana después de un juego universitario, fuimos ahí y él se iba caminando por Colón con el ingeniero Sequia. Los muchachos se quiso esconder todo. Entonces le agarró uno y le dice, ¿qué estás haciendo por acá? Le dice, estamos arreglando, profesor, porque le ganamos arquitectura en Bolívar. Mira que mañana a las 6 tenemos clase, le dice. Y le quiero ver en las clases.
aquel ñato que le dijo eso nunca tuvo problema, porque él escuchó y asistió todas las clases. Porque le dijo, no quiero que vos tengas problemas. Él no era imperativo, no, nada de eso. Uno lo ve, era un hombre tímido. Sin embargo, ponía respeto. Por favor, yo tengo a las 6 mañana en la clase. Te esperamos. Sí, y esa es la forma de hablar. Yo estoy hablando como él hablaba. Porque una vez vino a las 6 de la mañana y justo hubo después un juego universitario de una competencia. Salió ingeniería campeón general. Y 3 días después, un lunes, que tenía la clase, y yo era el encargado de la facultad. Aquel entonces tenía todas las llaves. Entonces, los muchachos ya estaban todas las facultades en el corredor. Me golpeaban las puertas. Y yo estaba polillando todavía. De repente escuché, día, gritando así. Día, Pujol te necesita, ya está Pujol, gritando. Y le abrí la puerta. Y los perros, ¡guau! Se reíron todos. Y después me voy y le abro el portón y me dice, ¿qué le pasó a Plutarco? Me dice, ¿por qué no son? Yo a las 6 tengo clase. Y bueno, que eso que nunca más. Eso fue la única y última vez que me observó. Y recuerdo que cuando yo era su auxiliar, ya si ocurría una de esas situaciones, cuando él entregaba la calificación le decía, recuerdo que yo le llamé la atención de que iba a disminuirle su calificación, o dado que mejoró, no lo iba a disminuir mucho, solamente y le hablaba cuánto por ciento. Efectivamente, él efectuaba una disminución al puntaje obtenido, si es que el comportamiento en aula no era el adecuado. Cuenta que era muy exigente. Era muy exigente. Y realmente el que llegaba al examen final, en cualquiera de los periodos, realmente ya era porque iba a salvar, ¿verdad? No había forma de que uno vaya, evidentemente había también aplazos, ¿verdad? Pero el que llegaba a esa instancia ya era para por lo menos un 2, ¿verdad? Es cierto, él exigía, pero también él se exigía, ¿verdad? En el sentido de que él daba todas las herramientas necesarias para que nosotros podamos llegar a un examen en condiciones, ¿verdad? Porque él nos daba todas las herramientas, nos contaba los secretos, nos contaba qué cuidados teníamos que tener, cuáles eran los errores que más comúnmente uno cometía, qué cuidados teníamos que tener en la interpretación de cómo teníamos que encarar los problemas de construcción, o sea, nos daba las herramientas, ¿verdad? Y evidentemente la persona que participaba de sus clases, anotando, copiando, evidentemente con las anotaciones de clase uno perfectamente podía salvar la materia.